Hola guerreros, bienvenidos a otro video de la sección Dioses en 5 minutos, los únicos videos que te explican el funcionamiento de un dios de Smite mientras calientas el agua para una Maruchan. En esta ocasión traemos a Artemisa, diosa de la casa, gemela de Apolo y fanática de utilizar cerdos para hacer su trabajo sucio. Sin nada más que añadir, que comience el video. Artemisa, de acuerdo con Smite 2, es un personaje destinado a usarse casi de manera exclusiva en el rol de carry, es decir, su única función es y será infligir la mayor cantidad de daño al equipo enemigo, a los objetivos de la jungla y a las estructuras enemigas. La forma de infligir daño será a través de tus ataques básicos, complementando con tus habilidades. Más adelante en la sección de builds profundizaremos en esto. Las estadísticas de Artemisa a nivel 1 deberían de aparecer ahora en pantalla. Artemisa se podría decir que es la definición por excelencia de un carry, alto poder de ataque, un poco de control de masas y un kit excelente para situaciones 1 contra 1. No obstante, al ser un carry, se espera que el verdadero potencial de Artemisa brille en el juego medio tardío, por lo que tu juego temprano será un poco ríspido. La pasiva de Artemisa es Steal Target. Esta habilidad te permite ver a los enemigos ocultos en la hierba alta. Los enemigos dentro de tu rango de visión aparecerán como un pequeño ojo sobre la hierba. Esta habilidad también te muestra la dirección hacia donde se mueven los enemigos. La habilidad número 1 de Artemisa es Transgressor's Fate. Artemisa deja en el suelo una trampa que se activa cuando los dioses enemigos pasen sobre ella, aplicando root y cripple en el proceso, además de infligir daño durante un periodo de tiempo. Si activaste el camino de Artemisa, las trampas ahora pueden ser activadas por minions y tendrán un área de efecto mayor. Sin embargo, las trampas no aplicarán ni root ni cripple. Artemisa puede colocar hasta 4 de estas trampas. La habilidad 2 de Artemisa es Vengeful Assault. Esta habilidad al activarse le da a Artemisa velocidad de ataque, velocidad de movimiento, además de quitar todos los slows y otorgando inmunidad al slow por un periodo corto de tiempo. La habilidad 3 de Artemisa es Suppress the Insolent. Artemisa lanza una lluvia de flechas hacia el área seleccionada, dañando a todos los enemigos que estén dentro del área y aplicando slow en el proceso. La habilidad definitiva de Artemisa es Caledonian Boar. Artemisa convoca al jabalí de Caledonia, atacando a los enemigos cercanos, infligiendo daño y aplicando un stun a cada enemigo que golpea. El jabalí continuará atacando enemigos hasta que sea derrotado o se agote su tiempo de vida. Con Artemisa hay varias rutas a seguir en cuanto a builds. Daño a críticos y daño por ataques básicos son los más comunes. Ojo, aunque suene a lo mismo, no es necesariamente igual. También puedes optar por un daño a habilidades o híbrido, pero siento que estarías desperdiciando el verdadero potencial de Artemisa. Si eliges una build basada en críticos, compra todo lo que esté dentro de la pestaña daño crítico. En lo personal puedes elegir 3 ítems de crítico, eligiendo siempre el Deathbringer para potenciar el daño de los ataques críticos. Para complementar puedes elegir objetos que aumenten tu velocidad de ataque o la penetración por ataque básico. Si eliges tu build por ataques básicos y penetración, debes de comprar ítems que precisamente aumenten tu velocidad de ataque, pero que al mismo tiempo disminuyan la defensa física del enemigo, como por ejemplo el Dominance o el Executioner. Aquí lo importante es que mantengas un balance entre la velocidad de ataque y la penetración para hacer daño tanto a los tanques, que créeme tendrán bastante defensa, y a los blanditos. Si lo deseas puedes pasar por comprar ítems de velocidad de ataque, ya que tendrás bastante gracias a tu segunda habilidad, y enfocarte más en tener más fuerza y poder de ataque básico. Obviamente también te recomiendo comprar objetos que te den robo de vida para tener algo de sustain durante la fase de líneas y en las peleas de equipo. La principal ventaja de Artemisa es la velocidad de ataque que puede alcanzar gracias a su 2, por lo tanto el potencial de daño por segundo se elevará estratosféricamente gracias a esto. Si a esto le complementas con probabilidad de crítico, estoy seguro de que en ese corto periodo de tiempo al menos saldrá un crítico sí o sí. Otro distintivo de Artemisa es que, a diferencia de otros cazadores, ella cuenta con control de masas. Tienes un root en el 1, un slow en el 3 y un stun con tu ultimate. Con este kit, Artemisa se vuelve uno de los dioses más fuertes en el 1 contra 1 e incluso puedes pelear con 2 o más enemigos si juegas bien tus cartas. Algo de lo que poco se habla es que puedes usar al jabalí, por si no lo sabías se llama Toski, para tanquear objetivos, ya sea las torres o jefes de la jungla. El cerdo puede resistir entre 2 o 3 golpes de la torre, tiempo que puedes aprovechar para diviar a tus enemigos o para derribar a los objetivos. Hablando de Toski, tu porcino amigo puede stunear a los 5 enemigos durante una pelea de equipo. Ten en cuenta que el tiempo de vida de Toski es aproximadamente de 5 o 6 segundos, además de que Toski puede recibir golpes del enemigo, por lo que te sirve como elemento disruptivo y como escudo ante los ataques del enemigo. Hola guerreros, aquí el King de la edición del video. Me he estado dando cuenta que en Smite 1, cuando convocabas al cerdo tenías esta área como cónica que priorizaba el cerdo al atacar objetivos, y en Smite 2 al parecer ya no es así, como lo estarán viendo aquí en los clips. El cerdo ahora va a atacar a cualquier personaje que esté más cerca dentro de su área de acción, solo para que lo tengan en cuenta.
El combo típico de Artemisa sería tirar tu ultimate para iniciar, después la trampa para aumentar más el tiempo del CC. Si tienes el camino activado, esto obviamente no va a aplicar, y después activar el 2 para aumentar tu velocidad de ataque e infligir la mayor cantidad de daño mientras el enemigo no pueda moverse. La principal desventaja de Artemisa es que no tiene escape, por lo que te vas a volver otra vez el objetivo inmediato de los ganks enemigos. Además, ten por seguro que el enemigo sabe del potencial de Artemisa para ganar partidas, por lo que serás el principal objetivo, y si el jungla enemigo es inteligente, estará sobre ti toda la partida para evitar que llegues al juego tardío. También, por el kit de Artemisa, los personajes que tengan muchos CC serán bastante molestos para ti si llegan a conectar sus habilidades. Los dioses más molestos sobre todo serán aquellos que tengan algún desarme, como Bellona, que si lo conecta te dejará sin tu principal fuente de daño. Otro factor que debes considerar es que muy posiblemente algún enemigo tendrá el Nemean Lion durante la partida, así que presta atención cuando lo actives, o de lo contrario terminarás mandándote al lobby tú solo. Por último, y como recordatorio, ten en cuenta que el verdadero potencial de Artemisa llega en el juego tardío, por lo que deberías de jugar de manera cuidadosa durante el inicio de la partida, posicionarte bien y esperar a que tu equipo aporte el peel necesario para defenderte. Y bueno, guerreros, esto ha sido todo para esta guía express de Artemisa, que como lo comenté durante el video es uno de los carries más fuertes en el 1 contra 1, además de ser otro de los dioses clásicos de Smite 1. Yo honestamente estaba esperando ver qué haría Jaires con ella para Smite 2 y debo decir que la pasiva me decepcionó un poco. El resto del kit y el aspecto me parecen ok, pero como que algo le faltó. ¿Qué opinas del nuevo kit de Artemisa? ¿Qué cambios le hubieras hecho o lo hubieras dejado igual? Deja tu respuesta en la caja de los comentarios. También puedes incluir otros consejos para futuros main de Artemisa o a qué dios quisieras que fuera el siguiente en tener su guía. Las redes sociales del canal te los dejo ahí abajo en la descripción. Recuerda que hacemos en vivo aquí en YouTube y por la plataforma morada, así que también asegúrate de seguirnos por allá. Muchas gracias por ver el video. Yo fui King Homa para Guerreros del F7 y nos vemos en la próxima.